Hola familia, ¿cómo están? Soy el pastor Sergio y me siento súper emocionado de poder conectar con ustedes este fin de semana. Quiero empezar enviando un saludo muy especial a todas las personas que siguen nuestras transmisiones, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Semana a semana recibimos un reporte de todos los países que se suman a nuestras transmisiones. Y quiero contarles que nuestra familia virtual sigue creciendo cada semana. Así que a todos ustedes les quiero dar la bienvenida a Agua Viva en Casa. Y quiero recordarles que la semana pasada vimos que uno de los grandes propósitos del dolor, uno de los grandes propósitos por los cuales Dios permite el dolor en nuestras vidas, es para que nosotros podamos ayudar a otras personas. Recuerda, tus éxitos inspiran a los demás. Pero son tus heridas las que ministran a los demás. Tus éxitos inspiran a otras personas, pero son tus heridas las que ministran a otras personas. Si después de una temporada de dolor, tú no ayudas a alguien más que está pasando por un momento de sufrimiento, estás desperdiciando tu dolor. Si tú quieres sacarle provecho al dolor, usa esa experiencia para animar a alguien más, para ayudar a alguien más, para motivar a alguien más, para aconsejar a alguien más. No desperdicies tu dolor, úsalo para ayudar a otras personas. Yo creo que una de las mayores satisfacciones que podemos tener como seres humanos es saber que Dios nos está usando para hacer una diferencia en la vida de otras personas. Yo creo que nada se compara a ese sentimiento de satisfacción, de realización personal, de saber que tu vida está impactando de manera positiva la vida de otras personas. Y hoy me gustaría inspirarte a ayudar a otros que están pasando por dolor, respondiendo la siguiente pregunta: ¿qué hacer cuando vemos algo que rompe nuestro corazón? ¿Qué hacer cuando vemos algo que rompe nuestro corazón? ¿Qué hacer cuando ves que alguien está sufriendo por una enfermedad? ¿Qué hacer cuando ves que alguien está dolido por la pérdida de un familiar? ¿Qué hacer cuando ves que alguien está necesitado en sus finanzas? ¿Qué hacer cuando ves que alguien está quebrado por un divorcio o por una separación? Y me gustaría basar este mensaje en un hombre ordinario, pero que logró una obra extraordinaria. Su nombre, Nehemías. La Biblia nos enseña que Nehemías fue copero del rey de Persia. El copero era una posición de mucha confianza, pero también de mucha responsabilidad, ya que era una de las pocas personas en todo el reino, en todo el imperio, que tenía acceso directo al rey. Además, una de las tareas más importantes del copero era probar todas las bebidas que le servían al rey, ya que en ese tiempo muchos reyes morían envenenados por sus enemigos. Así que la labor del copero
era probar los alimentos, las bebidas del rey, antes de que él las probase, para cerciorarse, para asegurarse de que éstas no estén envenenadas. Como ustedes comprenderán, si tú eras rey, querías tener un copero de confianza. Y eso era Nehemías, el copero del rey. Sin embargo, uno de los aspectos que más me impacta de la vida de este hombre es cómo respondió al dolor de otros. ¿Cómo respondió al dolor de otros? Así que vayamos directo ya a su historia, que la encontramos en el libro que lleva su nombre. Por favor, acompáñenme a leer el libro de Nehemías, capítulo 1, del 1 al 3. Dice así: a finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. El libro de Nehemías empieza cuando Nehemías recibe las noticias de cómo se encontraba Jerusalén, de cómo se encontraba su ciudad, de cómo se encontraba su pueblo. Y la situación era muy dolorosa porque la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Las murallas habían sido derribadas y sus puertas habían sido quemadas. Además, la Biblia dice que sus habitantes estaban en gran dolor, pasando grandes dificultades, se encontraban en desgracia, porque una ciudad sin murallas era una ciudad sin protección, era una ciudad indefensa a merced de sus enemigos. Una ciudad sin murallas en aquella época era una ciudad vulnerable y era imposible que pueda prosperar, era imposible que pueda progresar, era imposible que pueda salir adelante, porque cada vez que compraban ganado, cada vez que recogían las cosechas, cada vez que tenían algún tipo de recursos o finanzas, venían sus enemigos, los atacaban, los saqueaban y les robaban todo. Por eso la Biblia dice que la situación era muy difícil y el pueblo estaba en desgracia. Sin embargo, quiero que ustedes vean cómo Nehemías responde ante el dolor de su pueblo. Cómo Nehemías responde ante la desgracia de su ciudad. Cómo Nehemías responde ante el sufrimiento de Jerusalén. Y lo primero que me impacta está en el verso 4. Las primeras palabras del verso 4 dicen lo siguiente: cuando oí esto, cuando Nehemías escuchó este reporte, cuando Nehemías escuchó esta situación, cuando Nehemías escuchó estas noticias, dice, me senté a llorar. La Biblia dice que en el momento que Nehemías escuchó la situación tan difícil, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, lo primero que hizo, voy a volver a decirlo, lo primero que hizo se sentó a llorar. Y se sentó a llorar por una razón,
porque él sintió empatía por lo que estaba pasando su ciudad. Él sintió empatía por lo que estaba pasando su pueblo. Él sintió empatía por el sufrimiento de Jerusalén. La empatía, si estás tomando nota, por favor, escribe lo siguiente. La empatía es la capacidad de ver con los ojos de otros, escuchar con los oídos de otros, caminar con los zapatos de otros y sentir con el corazón de otros. Nehemías tuvo la capacidad de ponerse en los zapatos de los habitantes de Jerusalén y sentir su dolor y sentir su sufrimiento y sentir su angustia. Amigos, si ustedes quieren ayudar a otras personas, si ustedes quieren hacer la diferencia en la vida de alguien más, vas a necesitar tener empatía. Porque solo una persona que tiene empatía con el dolor de otros va a poder ayudar a otros. Voy a volver a decirlo. Solo una persona que tiene empatía con el dolor de otros va a poder ayudar a otros. Cuando una persona tiene empatía, no es indiferente frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la angustia, frente a la necesidad de otras personas. Me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice lo siguiente: si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Pablo en este pasaje nos hace un llamado a tener empatía con los sentimientos de otras personas. Nos hace un llamado a reír con los que están alegres y a llorar con los que están tristes. Nos hace un llamado a celebrar las victorias de otros, pero también nos hace un llamado a acompañar a otros en su tristeza, en su dolor. La empatía es un puente que nos conecta con el corazón de otras personas. Recuerda, las personas no quieren saber cuánto sabes, sino cuánto les importas. A las personas no les interesa cuánto sabes, cuánta Biblia sabes, cuánto conocimiento sabes, cuántos versículos tienes de memoria. La gente quiere saber si tú te preocupas por ellos, si tú eres empático con ellos, si tú estás dispuesto a echarles una mano en los momentos de dolor. Yo me he dado cuenta que la empatía es un lenguaje que trasciende la edad, la cultura, los idiomas, porque nos conecta no de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Finalmente, soy un convencido que la empatía es el cumplimiento del mandamiento de Jesús, que nos llamó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando tú eres empático, cuando tú te pones en los zapatos de otro, cuando tú sientes por otros, tú estás cumpliendo ese mandamiento. Estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nos lleva al segundo punto. Nehemías, la primera respuesta que tuvo fue empatía. La segunda respuesta que tuvo fue oración. La segunda respuesta que tuvo fue oración. Porque luego de llorar, el verso 4 dice: ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías no solo sintió dolor por su pueblo, sino además oró por su pueblo. Porque la empatía sin oración se convierte en apatía. Voy a volver a decirlo. La empatía sin oración se convierte en apatía. La compasión por la gente
nos debe llevar, nos debe mover a orar por la gente. Durante esta pandemia que ya lleva más de 12 meses, hemos escuchado cientos de testimonios de personas que estaban gravemente enfermas a causa del COVID-19. En algunos casos, personas que estaban ya en la sala de cuidados intensivos. En otros casos, inclusive los doctores no daban esperanza a la familia. Sin embargo, hemos visto milagros sobrenaturales de sanidad, de recuperación, de restauración. Y yo soy un convencido que eso se debe a la oración de la iglesia. Eso se debe a que alguien se puso de rodillas. Eso se debe a que alguien se puso en la brecha. Una característica de la oración de Nehemías es que no fue una oración egoísta, sino fue una oración solidaria. Miren lo que dice Nehemías 1:6. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Noten, Nehemías no estaba orando por su vida, por su familia, por sus finanzas. Él estaba orando por el pueblo de Dios, por la ciudad de Dios. Y me impacta esto porque yo creo que es importante que ores por tu vida, que ores por tu familia, que ores por tus necesidades. Pero también creo que es muy importante ser en este tiempo solidarios con aquellos que están sufriendo, con aquellos que están pasando por dolor, por aquellos que están pasando por angustia. Cada vez que te pongas a orar, cada vez que te arrodilles a orar, cada vez que busques a Dios y pidas por tus necesidades, acuérdate de orar por alguien más. Acuérdate de pedir por alguien más. Acuérdate de rogar por alguien más. Y algo que es impresionante es como Nehemías, tú lo vas a ver a lo largo de todo el libro de Nehemías, de tapa a tapa. Este hombre fue un hombre de oración. Nehemías oró por el pueblo, Nehemías oró por favor, Nehemías oró por ayuda, Nehemías oró por protección, Nehemías oró en todo tiempo, no solo por él, no solo por sus necesidades, sino también por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios. Debemos aprender a orar por otros. No podemos tener solo oraciones egoístas. Nuestras oraciones, más que nunca, deben ser oraciones solidarias. Yo quiero que tú escribas esto porque este es un principio muy importante. Tus oraciones reflejan tus creencias. Voy a volver a decirlo. Tus oraciones reflejan tus creencias. Por ejemplo, si tú solamente oras por los alimentos y esa es la única oración que haces al día, tú lo que estás diciendo es: yo solo creo en un Dios que puede bendecir alimentos. Si tú solamente oras cuando estás pasando por problemas, tú lo que estás diciendo es: yo solamente creo en un Dios que me puede salvar y ayudar en momentos en que estoy en problemas. Pero si tú oras en todo tiempo, si tú oras por otras personas, tú estás diciendo: yo creo en un Dios omnisciente, un Dios omnipresente y un Dios omnipotente que puede bendecir mi vida, puede bendecir mi familia, pero también puede bendecir a otros. Puede ayudarme a mí, pero también puede auxiliar a otros. Y esa es la clase de oraciones que tenemos que hacer en este tiempo. Oraciones donde le vamos a quitar los límites a nuestra fe y vamos a clamar al cielo, no solo para que Dios me bendiga, sino para que Dios bendiga a mi familia, para que Dios sane a ese amigo enfermo, para que Dios restaure ese matrimonio quebrado y para que Dios traiga paz a nuestra nación. Debemos orar porque cuando nosotros oramos, lo que estamos declarando es nuestra fe en Dios. El tamaño de tus oraciones habla del tamaño de tu fe. Así que hagamos oraciones grandes, hagamos oraciones
osadas, hagamos oraciones valientes y pidámosle a Dios que no solamente me sane, sane mi matrimonio, sane a mi amigo, sane mi familiar y sane mi país. Yo lo creo y sé que tú también. Así que oremos y le pidamos a Dios por un milagro. Y finalmente, la primera respuesta de Nehemías fue solidaridad. La segunda respuesta de Nehemías fue oración. La tercera respuesta de Nehemías fue acción. Nehemías estaba a más de 1,500 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén. Y él estaba viviendo una vida tranquila, una vida relajada. Él vivía en el palacio del rey. Dormía en una de las habitaciones de ese palacio. Comía junto al rey. Él vivía una vida plácida, una vida tranquila, una vida completamente normal. Nehemías pudo dar muchas excusas para simplemente no hacer nada. Él pudo decir: yo tengo un cargo muy importante, yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ir a Jerusalén. Él pudo decir: Jerusalén está muy lejos, el viaje es muy largo, hay muchos peligros. Sin embargo, Nehemías dejó de lado las excusas y hizo algo al respecto. Nehemías actuó. En la vida podemos tener excusas o podemos tener resultados, pero no podemos tener las dos. Nehemías decidió tener resultados. Nehemías decidió actuar, porque oración sin acción es solo presunción. Voy a decirlo de nuevo. Oración sin acción es solo presunción. No debemos actuar sin orar, pero tampoco debemos orar sin actuar. Nehemías no solo oró por su pueblo, sino dejó el palacio, realizó un largo viaje y se puso a trabajar, se puso a actuar. Tú nunca vas a poder hacer una diferencia en la vida de otras personas. Tú nunca vas a poder hacer una diferencia en tu comunidad. Tú nunca vas a poder hacer una diferencia en este país si tú no sales de tu zona de comodidad. Si queremos ser usados por Dios, necesitamos salir de nuestra zona de comodidad y debemos entrar en la zona del servicio. Debemos actuar. Nuestro mundo, nuestro país, nuestra sociedad, nuestros amigos no solo necesitan de tu empatía, no solo necesitan de tus oraciones, también necesitan de tu acción, necesitan de tu trabajo, necesitan de tu servicio, necesitan de ti. Hace un año, en marzo del 2020, cuando nuestro país enfrentó la peor pandemia de los últimos 100 años y donde muchas familias no solamente sufrieron por el virus, no solo sufrieron la enfermedad, no solamente sufrieron en su salud, sino también sufrieron en sus finanzas y en su economía. Como iglesia respondimos con empatía. Nos dolió ver a nuestro país, a nuestra nación sumergida en una crisis sanitaria, en una crisis económica tan grande. Pero no simplemente sentimos el dolor, no simplemente nos pusimos en los zapatos de tantos peruanos, sino empezamos a interceder, nos pusimos en la brecha y a partir de ahí se han hecho relojes de oración, se han creado ministerios de intercesión y todos los días hay un líder, hay un pastor, hay una red orando, clamando, intercediendo por nuestro país. ¿Por qué? Porque sabemos que hay poder en la oración. Sabemos que hay poder cuando la iglesia se pone de rodillas y ora al cielo. Y hemos visto milagros increíbles de
sanidades, de milagros, milagros de provisión, milagros de dirección, milagros inclusive de protección divina. Pero no solamente oramos, como ustedes bien saben, a pesar de la pandemia que estábamos viviendo, la iglesia en conjunto con las autoridades y las diferentes municipalidades nos organizamos para empezar a llevar ayuda a los lugares más vulnerables, más necesitados, no solo de Lima, sino también de provincia. Es así como hemos podido llegar a 120,000 personas. Sí, me escuchaste bien, como iglesia hemos podido hacer la diferencia en 120,000 personas. 120,000 personas se han visto beneficiadas gracias a los aportes voluntarios, a la generosidad de nuestros miembros, y hemos podido llevar víveres, hemos podido llevar comida, hemos podido llevar regalos, hemos podido llevar esperanza a lugares realmente de mucha necesidad. Toneladas de comida, toneladas de medicina, toneladas de regalos hemos repartido en los últimos 12 meses, porque hemos entendido que cuando vemos algo que nos rompe el corazón, debemos responder, y debemos responder con empatía. Debemos ponernos en los zapatos de otros, pero también debemos responder con oración. Debemos ponernos de rodillas e interceder. Pero la oración no es suficiente, también debemos actuar. Por eso, mes a mes, semana a semana, quiero decirles, no ha habido una sola semana en el último año donde la iglesia no ha hecho algún tipo de labor social. Hoy nos encontramos aún en medio de una segunda ola y seguimos ayudando y seguimos llevando ayuda a los lugares más necesitados. Por eso quiero motivarte a que seas parte, a que no veas el dolor con indiferencia, a que no veas el sufrimiento desde lejos, a que no simplemente pienses, yo estoy bien, así que los demás que se vean como se las puedan. No, hagamos algo, respondamos con empatía, sintamos el dolor de la gente necesitada, oremos por ellos, pero también hagamos algo al respecto, actuemos. Quizás tú dices, yo no puedo salir de mi casa, yo soy una persona vulnerable, pero quizás puedes orar. Alguno puede ir a servir como voluntario. Otros pueden colaborar con recursos, con finanzas. Necesitamos de todos. Todos podemos hacer la diferencia. Juntos somos mejores. Amigos, no podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a alguien. Todos podemos hacer la diferencia en la vida de alguien más. Así que yo quiero animarlos finalmente, iglesia, a seguir colaborando, a seguir sembrando. Estamos siendo ayuda a miles, literalmente miles de familias, y lo vamos a seguir haciendo con la ayuda tuya. Vamos a orar. Yo quiero terminar haciendo una reflexión. Muchas veces cuando pensamos acerca del dolor, pensamos en cómo podemos responder a nuestro dolor. Pero hoy he querido compartir un mensaje de cómo responder al dolor en otros. ¿Qué hacer cuando vemos algo que nos rompe el corazón? Debemos ser empáticos, debemos orar y debemos actuar. Pero no vamos a tener estos sentimientos si no tenemos a Jesús en el corazón. Es muy difícil poder responder de manera correcta al dolor si Jesús no está con nosotros. Él es el que te da amor por el prójimo. Él es el que te mueve a ayudar a otros. Él es el que te ayuda a sembrar en otras vidas. Es Jesús en ti manifestándose en la vida de otras personas. Alguno puede decir, ¿y cómo puedo tener a Jesús en mi vida? ¿Cómo puedo tener a Jesús en mi corazón? A través de una oración. Una oración es el puente entre el cielo y la tierra. A través de una oración podemos poner a Jesús en nuestro corazón. No solo para ayudar a otros, sino para cambiar primero nuestra vida. Si tú cambias tu vida, vas a poder ser usado por Dios para cambiar otras vidas. Si Dios hace la diferencia en tu vida,
Él te puede usar para hacer la diferencia en otras vidas. Así que vayamos a orar y les voy a pedir que repitan esta oración con fe y le digan lo siguiente: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy te recibo, hoy te invito a mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por tu amor, por tu sacrificio, por tu perdón y por tu gracia. Y recibo esta nueva oportunidad de caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, esta corta pero sencilla oración es muy poderosa porque nos conecta con el cielo y restablece una relación con Dios. No una religión nueva, una relación nueva. Una relación que no tenía. El poder ver a Dios como mi Padre. El poder tener una relación con Jesús. El poder ser lleno del Espíritu Santo. Todo eso ahora es posible gracias a la oración que acabas de hacer. Quizás tienes muchas preguntas, quizás tienes dudas, quizás quieres más información de la iglesia. Estamos listos para responderte. En la pantalla va a salir un número al cual puedes llamar o puedes enviarnos un mensaje y nos encantaría poder responder tus inquietudes. Y con todos los demás, me gustaría terminar haciendo una oración, porque yo creo que Dios nos puso en esta tierra para hacer una diferencia no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de otros, en nuestra sociedad, en nuestro país. Todos podemos poner un granito de arena, todos podemos ayudar a alguien más. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te pido que este mensaje sea como semilla plantada en buena tierra, que dé fruto al 30, al 60 y aún al 100 por uno, Señor. Que de este lugar salgamos empoderados, motivados e inspirados para ayudar a otras personas, para tener empatía por el sufrimiento y el dolor de otros, para ponernos en el zapato de otros, para orar e interceder, no solo por mis necesidades, sino también por las de los demás, y para actuar, Señor, para no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, yo bendigo las familias conectadas y te pido, Dios, que como siempre los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, qué alegría ha sido poder compartir este mensaje con ustedes. Espero que tengan una semana increíble y nos vemos como siempre el próximo fin de semana. Dios los bendiga.